Bueno, el señor Faraday, que en su época pues revolucionó todo el estudio de la electricidad, hizo varias experiencias y una tercera que le permitió también hacer hallazgos interesantes, que era utilizar un imán y moverlo por el lado central de una bobina. También de esa forma, fíjense que antes lo hizo con una espira, con una sola espira, pero lo hizo con una bobina. Claro, aquí lo que lograba es, al tener varias espiras secuenciales, pues lograba que la cantidad de corriente fuese mayor, ¿verdad? Bueno, todos estos estudios dan origen a una ley que formula Faraday en su época y que es lo que se denomina la ley de inducción electromagnética de Faraday, que dice que la corriente inducida se origina por una fuerza electromotriz inducida. Recuerden que la fuerza electromotriz es un voltaje inducido que es igual y de signo opuesto a la variación de flujo magnético que atraviesa el circuito en un intervalo delta t. O sea, bueno, básicamente lo que estamos diciendo en palabras un poquito más técnicas, lo que hemos estado explicando más o menos, que al hacer variar una corriente en un elemento, esto genera un campo magnético y la variación de ese campo magnético induce una corriente. Recuerden claro, hablamos de fuerza electromotriz porque es el fundamento de la física eléctrica, la fuerza electromotriz. Pero realmente lo que estamos induciendo es una corriente, porque corriente y fuerza electromotriz tienen una relación directa, ¿ok? Aquí aparece un elemento que pues pareciese un poco pequeño, que no suena con importancia, y se refiere a por qué la corriente a veces es positiva, a veces negativa. Y entonces, claro, damos como paso a un estudio que realiza un físico posteriormente, que es Lenz. Aquí abajo hablamos de Elves, que es el que descubre que, bueno, que el efecto de inducir una corriente en otro elemento, en un segundo elemento, una variación de corriente produce un campo magnético, pero ese campo magnético va a generar una corriente que se opone a la que la origina. Eso es el descubrimiento de Lenz, que se opone a la que lo origina. Por esa razón, entonces tenemos que en la ecuación de Faraday aparece un símbolo menos. Lenz lo que hizo fue explicar esto. Es explicar por qué esa corriente inducida, esa fuerza electromotriz inducida, es de signo negativo. ¿Por qué? Porque se opone a quien la genera. Se opone. Bueno, esta es la ecuación más o menos que resume la ley de Faraday, que dice que la fuerza electromotriz que se genera en un conductor es más o menos la variación del flujo magnético que se crea en ese nuevo conductor entre delta T. Claro, el delta T es importante porque resulta que esto solo sucede cuando hay variaciones. Si hay una, mire, el triangulito ese significa variación. Si hay una variación de flujo magnético en un tiempo X, hay una fuerza electromotriz inducida. Si no hay variación, no existe. O sea, si la variación es cero sobre delta T y hay cero fuerza electromotriz producida. Bueno, si recurrimos un poquito a las fórmulas que hemos usado en la ley de Ohm, que es voltaje igual a corriente por resistencia y ese voltaje es fuerza electromotriz, pues podríamos escribir esta fórmula en función de la corriente. Recuerden que N es el número de espiras, cuando hay muchas espiras, R es resistencia, ¿ok? Ya vimos por aquí la ley de Lenz y cómo afecta la ley de Lenz este análisis, que simplemente es un método cualitativo. O sea, no me va a decir cuánta es la corriente, me va a decir de qué signo es la corriente. O sea, se va a oponer a la corriente que genera el campo magnético inductor. Luego aparecen dos elementos, pues básicamente porque estamos estudiando la inducción electromagnética, y lo voy a dejar para el siguiente, sí, porque no me va a dar tiempo para explicar qué es la inducción mutua.